Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a esta casa, a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya decididos a presentarles lo que ha sido noticia este jueves 21 de julio. Y el recorrido, siento decirles que va a pasar por el vericueto de la droga en nuestro país, eso que destruye familias, personas, que destruye a un país y que no nos queremos dar cuenta. Seguimos con la cabeza debajo de la arena, como el avestruz. ¿Por qué no queremos hablar de esto? Porque este es un drama que cada uno vive a su manera, tal cual. Como si esto no dependiera de cambiar leyes, como si esto no dependiera de tomar acción, como si esto no dependiera de apoyar a las fuerzas del orden, que hacen un trabajo ímprobo, que detienen, que desmantelan, que llevan al juzgado, pero luego no sirve de nada. Todo eso no sirve de nada, porque este es un país que está perforado, devorado por los malvados, los malhechores que se nutren, que viven de la droga y de la podredumbre que genera a su alrededor. Tres ejemplos, tres les traigo en el día de hoy. Nos vamos a la Costa Brava, provincia de Gerona, en torno, pues, qué sé yo, desde Lloret de Mar hasta San Feliu de Guíxols, para que ustedes se sitúen. Bueno, ¿y ahí qué hemos encontrado? Ahí los Mossos de Escuadra y no sé cuántas organizaciones policiales más han intervenido en una gran operación que se salda con 28 detenidos por tráfico de drogas, sobre todo de marihuana, aunque hay otras también, a nivel, dice que internacional. Y porque los detenidos, además de almacenar, transportar, llevar y traer droga, blanqueaban los ingresos que obtenían con estos tráficos ilegales en esos pueblos que les he dicho de la Costa Brava, comprando cosas, fundamentalmente pues inmuebles. Les han incautado 330.000 euros que tenían pues, las criaturas sin dinero de bolsillo, para ir tirando, para ir al cine y esas cosas. Pues esto en Gerona. Y ahora nos vamos al centro del país, a Madrid. En Madrid, pues, ¿qué sucede? En Madrid pues, se ha intervenido unos laboratorios con cocaína adulterada, 13 kilos más o menos, barrio de Carabanchel, según parece, y dinero, cerca de 40.000 euros, más unos coches de lujo, que no falte de nada, porque los que viven de la droga viven muy bien, que ese es uno de los asuntos, el blanqueo, el vivir bien, el no sentirse apenas perseguido, el que entran, son detenidos, entran en no sé qué institución o no sé qué cárcel y salen a los 2 días, cuando no salen del juzgado antes. Y de Madrid nos vamos de nuevo a Cataluña, pero en este caso en una de las poblaciones del área pues, cercana a Barcelona. Ahí ven, menuda parafernalia policial, ¿eh? Bueno, en este caso les vamos a hablar de un laboratorio, mega laboratorio diría yo, para procesar hachís que ha sido desmantelado. 710 kilos de droga, 13 detenidos. Es un laboratorio que, según la Guardia Civil, que de esto sabe un poco, que ha tenido que ver algunos, cuando lo han desmantelado han dicho que era un laboratorio de procesamiento a gran escala. Bueno, Castellar del Vallès es la localidad, como digo, muy próxima a Barcelona. 13 detenidos, sí, bueno, vale, pues ya veremos qué pasa con ellos, pero por otras experiencias parecidas podríamos decir que a nadie le importa lo que pase con ellos. Con lo cual, pues unos abogados bien financiados, bien pagados, un delito contra la salud pública, tal, y con un poco de suerte salen y vuelven a empezar. Y montan el laboratorio de hachís en otro lugar, de hachís o de lo que convenga. Como siempre, dinero. Falta otro elemento común, armas. Suele haberlas en todos estos tinglados paralelos del mundo de la droga en nuestras provincias. Mira, ahí están las armas, ya decía yo, ¿ves? Ahora ya tenemos todos los elementos comunes a una intervención, desmantelamiento, intervención de un laboratorio donde no se produce, en realidad se administra en las dosis convenientes para su comercialización.
Bueno, y hasta aquí lo de la droga, que como digo es una gran diferencia de este programa con otros de otras cadenas. Nosotros queremos que eso cambie, desde luego, y creo que ustedes también. Por eso hay que hablar de ello, aunque sea un poco machacón. Hablemos ahora de energía. Dicen los que elaboran estadísticas internacionales, europeas en este caso, que estamos en la cuarta semana de caída de precios de combustible, que la gasolina y el gasoil están por debajo de los 2 euros, que esto, en pocas palabras, pues está estabilizado. Eso es lo que vienen a decirnos los especialistas, los que presumen de saber de esto. Ahora bien, la cuestión es, esa cuarta semana de caída de precios, aunque sea un poquito tímida, la han apreciado los que van a llenar con el depósito, con el coche al depósito y tienen que pagar lo que sale de él por la manguerita. Lo nota la gente, esa percepción es compartida por los usuarios, que sí saben lo que cuesta lo que sale de la manguera. Pues hemos ido a preguntar a las calles a ver si la gente, los compatriotas, están ya sabedores de que están consumiendo gasolina más barata. Sí, un poquito, unos pocos céntimos, pero vamos, no mucho, 3, 4 céntimos o así, más o menos. Pero muy poquito, ¿eh? No es normal, pero bueno, es un poquito, sí, ha disminuido un poquito. No he notado nada. No lo he notado, la verdad. Yo no, francamente no. Yo vivo en el extranjero y bueno, solo he echado aquí gasolina una vez y bueno, pues mucho más caro que hace un año. Eché gasolina a la moto antier y me costó casi 8 pavos. Sí, sí. Y la sandía, pero no sé dónde sacan los precios, porque la sandía dicen que había bajado a 73 céntimos. Que me digan a mí a ver dónde se consigue la sandía a 0,73 céntimos. O sea, sí que he notado que esto me está subiendo, eso es lo que os puedo decir. La verdad es que no he ido a recargar, o sea que mucho más os puedo decir. Sí, que cada vez es más cara. No es que no lo he notado, es que no te lo puedo decir porque no he echado. Me imagino que no se nota ninguna cosa, ¿no? Que sigue estando carísima, vamos. Bueno, eso es todo lo que les puedo contar a propósito de los combustibles, gasolina y gasoil. Vamos a empezar a hablar de gas, si les parece bien. El servicio de estudios de unos magníficos analistas de bolsa, que es XTB, augura que el precio del gas en el mercado internacional, que está en Ámsterdam, por si a alguien le interesa, se puede disparar en las próximas semanas hasta ponerse por encima de 250 euros el megavatio hora, incluso hasta 300. Esas son las expectativas de aumento de precio internacional del gas. Ya saben que esto va en cadena porque compramos gas para quemarlo y producir electricidad, o sea que parece que no pinta bien en las próximas semanas en lo que toca a precios de gas y consiguientemente precios de electricidad. Hoy sí que pues, hay alguna buena noticia. Por ejemplo, yo creo que es una buena noticia. Ya saben qué pasaba con el gasoducto Nord Stream 1, el que lleva gas desde Siberia hasta los puertos del norte de Alemania por debajo de las aguas del mar Báltico. Este gasoducto se para cada año en julio, se para siempre 10 días, donde se hacen los trabajos de mejora, de revisión, de acondicionar, etcétera, etcétera, y se vuelve a poner en marcha. En Alemania había tremendas dudas de que el gasoducto fuera de nuevo, reemprendiera su enviar gas ruso a Alemania. Y a las 6 de la mañana de esta madrugada, el Nord Stream 1, justo en el plazo previsto, que opera esta compañía que ven ahí, la imagen de su sede, Gazprom, ha empezado a bombear gas, justo en el momento en el que se cumplían los 10 días previstos de trabajos de mantenimiento y mejora. Muy bien. Sin embargo, ha sorprendido lo que dicen las autoridades alemanas, que reciben incluso más gas del habitual en esta época del año, aproximadamente un 10% más. Bueno, muy bien. Alemania está intentando poner a tope sus reservas de gas y supongo que lo almacenarán el sobrante que pudiera haber. Sin embargo, en Alemania los temores a que pudieran acabar perdiendo el suministro ruso no se han desvanecido. Es decir, sí, esto es una gran noticia,
pero la han tomado con mucha cautela, con mucha prudencia, porque nadie termina de creer que va, en fin, que hay dos cosas. Una, que Putin va a perder la oportunidad de apretar al país más importante de la Unión Europea pues, con su gas, básico para la industria alemana y para la sociedad alemana. Y dos, que pues esto es una gran hipocresía, comprarle gas a Rusia, alimentar el bolsillo de Putin para luego prodigarle sanciones, no se acaba de entender nada. O dejan de financiar a Putin o Putin hará lo que le parezca bien con ese dinero, como cabe entender, y seguramente lo destinará pues, a aumentar su despliegue en ese país al que Europa quiere ayudar, que es Ucrania. Así es que tendrán que aclararse las autoridades europeas, que no parece que estén en un momento de brillantez, después de obligar o de plantear un supuesto plan, le llaman plan, de reducción obligatoria, es decir, forzada, es decir, no votada por nadie, del 15% del gas que consumen los ciudadanos de la Unión Europea. Algo que, por cierto, ya les contamos ayer, que el Gobierno de España ha dicho que no acepta ese planteamiento ni de broma. Bueno, y vamos al territorio de los incendios. Esto es tremendamente interesante. Recordarán que hay un incendio en Ateca, en Zaragoza, que ha sido bastante grande, 14.000 hectáreas. No me negarán que es un incendio grande. Ese incendio, si lo recuerdan bien, obligó a desalojar a más de 1.700 personas, que tampoco está mal. Obligó a cerrar arterias de tráfico centrales, como la autopista, como el tren, como la autovía, en fin, todo. Se tuvo que cerrar, luego se pudo volver a poner en marcha, pero viene a contradecir lo que sabemos del incendio de Ateca, la gran manifestación política de Pedro Sánchez en Zaragoza junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Decía Sánchez que todo era culpa del cambio climático y añadía de que los gobiernos anteriores al suyo no se habían tomado en serio esto del cambio climático. Pues mira tú por dónde, los hechos le contradicen del 100 al 100. Porque el causante no tiene nada que ver el cambio climático, hombre. Ha habido una empresa, por cierto, de origen holandés, que se llama Landlife, que cobraba del Gobierno de Aragón para hacer un proyecto de regeneración de superficies degradadas y de reforestación del monte. Y esta empresa, que lo ha reconocido de forma pues, bastante gallarda, en un comunicado ha reconocido que en los trabajos de hacer hoyos, donde se emplea maquinaria pues que funciona supongo que con fuel, para plantar nuevos árboles, pues saltó una chispa que originó el incendio y que, por lo tanto, es una causa, pues un error, si quieren ustedes, un desastre ecológico causado por la mano del hombre. No tiene nada que ver con lo que se nos había dicho del cambio climático. Bueno, esto ya se imaginan ustedes que, pues eso, como casi todas las cosas que nos anuncia Pedro Sánchez, pues acaba en el cesto de los papeles, por inútil, por inservible. Bien, y nos vamos ahora a la Audiencia Nacional, donde dos grandes jefes de lo que fueron los comandos asesinos de la ETA tenían que ir a declarar en la Audiencia Nacional como posibles imputados en el caso de Miguel Ángel Blanco. Ya saben, el concejal del Partido Popular de Ermua, pues la Audiencia Nacional, según al calor de las nuevas ideas de imputación que tienen sobre los que deciden y los que planifican esos atentados etarras, decidieron imputar a los grandes jefes de los comandos de ETA. Han ido ante el juez y se han negado a declarar. Y ahora lo vamos a escuchar bien contado desde la propia Audiencia Nacional.
nos encontramos en la Audiencia Nacional, donde esta mañana el juez Manuel García Castellón ha citado como investigados a dos exdirigentes de la cúpula de ETA, a Miquel Ansa y a Amboto, por el caso del secuestro y el posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, que hace escasos días cumplía 25 años. Este último, Miquel Ansa, se ha negado a declarar y su abogada nos ha dicho que se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir del territorio español. Y se ha negado a declarar porque, según él, ya cumplió condena en Francia y no ve el por qué tiene que cumplirla también ahora aquí en España. Por su parte, una miembro de la Asociación Dignidad y Justicia, que ha sido la encargada de poner esta nueva querella, ha dicho que esto supone un respiro porque cree que la justicia se ha posicionado bastante lejos de lo que piensa el actual Gobierno de España. Consideramos que estos procedimientos no tienen ninguna base ni en legislación ni en la jurisprudencia y suponen, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista jurídico, una situación excepcional y diríamos que un atropello, y nos traen al recuerdo los peores tiempos de lo que se llamó la ingeniería jurídica. Un informe de la Guardia Civil pues valía más, como se pretende ahora que valga, más que lo que dicen jueces y tribunales. En el caso de Miquel Ansa, él ha manifestado que ya había sido condenado en Francia por su pertenencia a la organización terrorista y por lo tanto que no tenía nada más que decir. Y en el caso de Amboto, pues como no ha sido entregada temporalmente por parte de Francia, se ha acogido al principio de especialidad y no obstante ha dicho que no quería declarar. Estaba yo pensando que para muchos españoles un informe de la Guardia Civil vale oro. Oro. Algunas sentencias de algunos jueces no valen nada, ni el papel en el que están escritos. Pero bueno, esa es la cosa que diferencia a unos de otros. Bien, por ejemplo, hay que calificar todo esto de canallada. Nos vamos a Parla. En Parla, ayer se inauguró, pues en homenaje a Miguel Ángel Blanco, que saben que estos días pues estamos todos muy sensibilizados con el aniversario de su primero rapto y luego asesinato, se inauguró un bulevar para honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco. Eso fue, como les digo, ayer. Hoy ha aparecido así en un acto de vandalismo canalla, insisto. Han destrozado las letras, ahí descrito, pues se lo imaginan, ¿verdad? Bulevar Miguel Ángel Blanco. Pues así lo han dejado. Un día ha durado el homenaje de este bulevar a la memoria del concejal de Ermua. En fin. Bueno, hay que contarlo porque así tomamos conciencia de que en Parla hay algunos que no están de acuerdo con homenajear a alguien que dio su vida pues de una manera generosa y claro, sin quererlo. En fin, una barbaridad, se mire como se mire. Bien, vamos con algunas informaciones que tenemos que conocer de nuestro entorno europeo. En primer lugar, la señora esta que siempre va morena, en invierno, en verano, en primavera y en otoño, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, hoy esta mujer lo que ha contado es que el Banco Central Europeo ha doblado su apuesta, ha subido 50 puntos básicos el tipo de interés para controlar la inflación, así es que ahora el tipo de interés está en el 0,50, se acabó la era de los tipos negativos, no sé en qué era entramos ahora, pero por eso quiero hablar de este anuncio y de lo que subyace y de lo que va a venir de aquí a septiembre, eso por mirarlo a corto, ¿verdad? Con don Álvaro Climent, que es analista independiente y además que ustedes le conocen bien por sus aportaciones en Pulso Económico. Don Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves tú esto que ha comunicado hoy el Banco Central Europeo? Algunos pensaban que iban a ser solo 25 puntos básicos, han sido 50. ¿Qué proyección haces de esto? ¿Llegaremos en septiembre a estar con un 1% de interés? Hombre, la verdad es que aparte del mercado le ha sorprendido que Lagarde haga una apuesta ya por fin, que tenga un poquito de sentido teniendo en cuenta el entorno económico en el que se está moviendo. Pero hay algunos de nosotros que no nos sorprende, es decir, 50 puntos básicos, incluso te diría que pues, se podría haber quedado corto
teniendo en cuenta todo el entorno y el maremoto y la tormenta perfecta que se ha encontrado Christine Lagarde en esta reunión. Es decir, recordemos que tenemos una Italia con 250 puntos básicos de prima de riesgo y un gobierno que tiene que ir a elecciones probablemente en septiembre. Tenemos un euro absolutamente devaluado, tenemos un problema energético en toda Europa, un problema en Alemania derivado de ese problema energético todavía mayor, y evidentemente pues todo ello lleva a que el IPC se haya disparado a unos niveles absolutamente inaceptables, y el temor que yo creo que tiene Christine Lagarde es que o actuaba de alguna forma un poquito más drástica o se iba a meter en un problema de efectos de segunda ronda, en donde veríamos probablemente pues una espiral de ese incremento de salarios, volveríamos a ver más IPC y esto se entroncaría. Bueno, No, perdón. No, ¿qué podemos esperar? Hombre, yo creo que el objetivo del Banco Central Europeo, al margen de que hay una cosa que yo creo que también es importante destacar, es decir, hasta ahora el Banco Central Europeo tenía una cosa que se llamaba el Forward Guidance, que digamos es un poco el mensaje o orientación que daba a los mercados de lo que iba a hacer en cada reunión para que no hubiese demasiadas sorpresas en los mercados y se fuesen ajustando a medida que llegaba esa reunión, ¿no? Este Forward Guidance ha desaparecido, es decir, ya a partir de ahora iremos reunión a reunión a ver qué se les ocurre al Council o Governing Council que llaman, que son los que deciden al fin y al cabo la política monetaria, y veremos a ver, en base a los datos que vamos a ir viendo en los próximos meses, cómo se ajusta esa política monetaria. Yo creo que el objetivo del Banco Central Europeo tiene que ser al menos llegar al 2%, que es este, digamos, nivel neutral en el cual más o menos, si realmente luego vemos que la inflación empieza a remitir, pues estaríamos más o menos cómodos todos en los mercados. Bien, consecuencias para los ciudadanos, encarecimiento hipotecario, para las haciendas públicas, encarecimiento de la deuda. ¿Alguna otra más? Bueno, yo creo que de momento, con las dos que has dicho ya tenemos bastante. Es decir, hay que recordar que además en esta reunión el Banco Central Europeo se ha dado mucha prisa en aprobar la famosa herramienta antifragmentación, la que han llamado TPI en inglés, ¿no? Es decir, eso quiere decir que con la situación de Italia encima de la mesa y con, digamos, el problema energético que tenemos cara al invierno, me da la impresión de que vamos a tener que necesitar mucha flexibilidad por parte del Banco Central Europeo a la hora de poder manejar su política monetaria. ¿Consecuencias? El Euribor ya se ha disparado, está ya en el 1%. Ahí hay como casi más de 9,5 millones de hipotecas, al menos en España, que están en tipos variables que van a sufrir ese incremento, evidentemente, del coste. El servicio de la deuda pública se va a ir incrementando. Ya hemos visto la subasta de obligaciones a 10 años, que ha subido prácticamente, no te diría un punto, pero casi 90 décimas con respecto a la última. Es decir, que poco a poco nos vamos metiendo en una espiral de coste mayor de la deuda y con la deuda creciendo mes a mes. Es decir, al final ese famoso herramienta o mecanismo de antifragmentación ha puesto encima de la mesa unas condicionalidades, y esa condicionalidad pasa por cumplir una serie de requisitos fiscales, de cumplir una serie de requisitos de estabilidad de la deuda, de cumplir un poco las normas de la Unión Europea, con lo cual, bueno, vamos a ver hasta dónde ese mecanismo de flexibilidad es capaz de parar ese incremento de primas de riesgo que antes o después acabaremos viendo. Da la sensación de que el nuevo mecanismo para evitar que aumenten las primas de riesgo pues no ha sido comprado por los mercados, porque las primas de riesgo hoy avanzan, y de qué forma, ¿no? Sí, ha habido movimientos un poco erráticos cuando ha salido la decisión de los tipos, y luego con la intervención de Christine Lagarde pues se han ido desinflando las expectativas, ¿no? Veíamos en España una subida a los bancos de casi el 7-6%, en algunos de ellos, que luego se ha desinflado hasta el 5-2-3%, porque hay mensajes de fondo que la propia Christine Lagarde va dejando caer en esa intervención, y que de alguna forma, bueno, pues ha hecho que el euro, que repuntaba un poquito, pues se ha quedado prácticamente estable. Y yo te diría que el único efecto positivo en los mercados después del mensaje de Christine Lagarde ha sido un cierto repunte del oro, que parece que se ha convertido un poquito otra vez en moneda de refugio, y quizá un pequeño repunte en los bonos, donde ha habido entrada de dinero y algo de salida en los mercados de renta variable.
Pero ha sido un día, yo creo, de resaca, de asimilar un poco toda la situación, ver tendencias. La recesión está de fondo encima de la mesa, el petróleo hoy bajaba casi un 4%. Yo creo que los temores de la recesión están ahí encima de la mesa, el impacto en los márgenes de las compañías, del incremento de precios de producción y energéticos se va a ir viendo poco a poco en esta temporada de resultados que tenemos ahora, y me da la impresión de que veremos un cierto ajuste de las valoraciones en renta variable. La bolsa ajustará para poder competir pues, con esos nuevos tipos que nos vamos a encontrar en bonos soberanos que evidentemente pues son relativamente sin riesgo, ¿no? Bueno, don Álvaro Climent, menudo panorama. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu intervención, tu opinión en el programa y nos vamos a publicidad. Muchas gracias. Un placer, Xavier. Buenas tardes. Bueno, ya saben ustedes que les recuerdo cada día que a ver si tienen a bien formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que ustedes necesitan un medio de comunicación fuerte que esté cercano a sus ideas, a sus valores, a las cosas que ustedes quieren que sean defendidas en España, con cierta energía, con rigor, pero con energía y con independencia del dinerín que va dando algunos Pedro Sánchez. Si ustedes lo ven así, pues 91 616 2464 o alguna de las direcciones de las redes sociales que aparecen en pantalla, esto es facilísimo, le pedimos una pequeña aportación, una especie de suscripción a este medio para poder crecer, para poder ser más influyentes y para defender mejor esas tesis que compartimos. Bueno, y además la verdad es que en el Club de Amigos hay algunas ideas muy interesantes como el reloj que llevo aquí, que a ver si lo enfocamos de manera que lo puedan ver mejor, ahí está. Es un reloj fantástico del Toro Televisión, toda una novedad que son muy bonitos, que los pueden elegir en 3 esferas, verde, azul o negra, y que además pues llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen 2 años de garantía y ahora viene lo mejor. Los pueden comprar o regalar pues con una simple llamada telefónica al Club de Amigos o con un correo electrónico incluso. Se pondrán de acuerdo con ustedes y lo demás es facilísimo. Bien, contaba antes don Álvaro Climent que pues todos los ojos están pendientes de Italia. ¿Por qué? Porque Italia está por encima de la deuda, está en Italia por encima del 150% del Producto Interior Bruto, está en una barbaridad, le habían dado unas facilidades a Mario Draghi excepcionales, mucho dinerito, a un 0,5%, a devolver en 10 años, 100 y pico mil millones, tal. Y ahora se encuentran que a Draghi lo han puesto en la calle. Al gran tecnócrata europeo Mario Draghi, aquel que cuando llegó la crisis del 2008, dijo aquello de no se preocupen, haremos lo que haga falta hacer para defender el euro, cosa que por cierto ahora no hace Christine Lagarde. Bien, pues ha sido finalmente dimitido. Ha presentado por segunda vez a Mattarella, que es el presidente de la República Italiana, su dimisión. Esta vez ha sido aceptada y bueno, pues ya está el Parlamento disuelto y ya sabemos que va a haber elecciones en otoño. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que abre un escenario de enorme complejidad y de enormes peligros para las políticas que defiende Bruselas en 2 escenarios. El primero, puede que el gobierno que salga de estas elecciones, que se da por seguro, ganará el centro-derecha y que parece que Fratelli d'Italia va destacado en esos 3 partidos que podían conglomerar el nuevo gobierno, podría no estar tan de acuerdo como el sumiso Draghi con las sanciones a Putin. Podría tener Italia una voz distinta a la que ha tenido hasta ahora. Y en segundo lugar, pues Europa tiembla por el nivel de deuda, la capacidad de devolución de esa deuda y la inestabilidad que se abre a partir de la salida de Draghi. Vamos a verlo. Mario Draghi dimite como jefe de gobierno de Italia tras quedarse sin apoyos y habrá elecciones el próximo otoño. Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale. Este asunto abre muchas incertidumbres, entre ellas el temor de una crisis de la deuda italiana desaparecido
el estandarte de la ortodoxia. La segunda de las preocupaciones en Europa es si el nuevo gobierno italiano, que salga de las elecciones, compartirá el criterio de sanciones a Rusia. Italia es la tercera economía de la zona euro, pero actualmente mantiene una deuda de más del 150% del PIB, en concreto 2,7 billones de euros. ¿Qué impresiona más? Italia fue el mayor beneficiario del plan de recuperación económico puesto en marcha en Europa tras el COVID-19, 191.500 millones de euros. Draghi consiguió ese dinero a una tasa de interés inferior al 0,5% y a 10 años. Cuando Draghi llegó al poder sin que le votaran los italianos, se convirtió en una especie de avalista europeo de Italia por haber sido el timonel de la crisis financiera europea, famoso por acuñar el haremos lo que haga falta para resolver la crisis. Por delante, 2 meses aproximadamente para las próximas elecciones. En las últimas encuestas dan a la coalición de centro-derecha de Meloni, Salvini y Berlusconi como ganadores con mayoría absoluta. Pero, ¿qué pasará? Bueno, ya tenemos la fecha, 25 de septiembre, será el día elegido por las autoridades en Italia para convocar a los ciudadanos y que voten. Resultado de una de esas votaciones, la última que hemos tenido en España. Hoy ha quedado consolidada la posición de Juanma Moreno Bonilla como presidente de Andalucía. La verdad es que ha sido investido con toda facilidad, aprovechando esa mayoría de 58 votos que tiene su partido, el Partido Popular. Ha tenido, eso sí, 37 noes, los del PSOE, por Andalucía y Adelante Andalucía, y 14 abstenciones de carácter afectuoso, que son las de los diputados de Vox. Así es que, bueno, pues supongo que vamos a escuchar a Juanma Moreno Bonilla decir que está contento con el resultado de esta elección, que tampoco le ha permitido conseguir más apoyos que los propios, pero bueno, en cualquier caso con eso le sobra y le basta. Bueno, sí, la verdad que al final por lo menos he conseguido no un sí, pero una abstención de un grupo ajeno al nuestro, y eso siempre es positivo. Me hubiese gustado sumar más adhesiones, pero no han sido posibles. Pero bueno, yo creo que hoy hemos dado una lección política para el conjunto de España. Creo que en muy pocos parlamentos, por supuesto, ni mucho menos las Cortes Generales, en muy pocos parlamentos de España se ve un clima y se siente un clima de serenidad y de sensatez como el que hemos vivido en Andalucía en el día de hoy. Bueno, pues tema cerrado, y hasta ahí en San Telmo, pues gobernando Juanma Moreno, imagino que desde el día de mañana, si es que no si había dejado de hacerlo porque era presidente pues en funciones. Muy bien. Incidentes en la frontera de Ceuta. De nuevo unos menores, no muchos, en este caso han sido algo más de 20. Aprovechando la niebla y la confusión, han entrado a Ceuta por la frontera, nadando por la frontera del Tarajal. Reacción inmediata, porque ahora tenemos una relación estupenda con Marruecos. La gendarmería marroquí, espero que sin dispararle a nadie, pues dice que va a trabajar para que no se reproduzca esto, porque la niebla va a durar en Ceuta por lo menos hasta el domingo. Y además, contarles una cosa bastante llamativa, y es que empiezan a llegar subsaharianos en motos de agua desde Argelia a las costas de Almería. Llegar a España en motos de agua es el último desafío migratorio. Este miércoles cerca de 70 inmigrantes han logrado llegar al país desde Argelia en motos acuáticas. La Guardia Civil las ha localizado en varias playas de Almería, concretamente en el litoral San José y de Las Negras. A lo largo de toda la noche y madrugada, los servicios de rescate no pararon de localizar cayucos y motos de agua que quedaban varados en la orilla. Operaciones que fueron coordinadas por el Centro de Salvamento Marítimo en Almería, y entre las que se encontraban mujeres e incluso niños. Una nueva forma de inmigración que cuenta con el consentimiento de la policía del país africano, que no pone impedimentos cuando salen de la costa. Pero aquí no queda todo, y es que esta mañana más de 20 menores marroquíes han logrado cruzar a Ceuta aprovechando el camuflaje de la niebla. A nado han bordeado el espigón del Tarajal. A estas llegadas se suman las registradas el pasado 8 de junio, cuando las Islas Baleares contabilizaron 6 embarcaciones con más de 100 personas a bordo, y una semana después el litoral de Almería recibió 2 pateras con 28 inmigrantes argelinos, siendo hasta el momento la cifra más elevada de cayucos en lo que va de año, lo que hace evidente que Argelia cumple su amenaza, y además empieza a inundar de pateras las costas españolas tras el cambio de Pedro Sánchez sobre la autonomía del Sáhara. La Guardia Civil, por su parte, alerta de que las pateras seguirán llegando en las próximas semanas y advierte de que los agentes están desbordados, lo que muestra la debilidad de nuestra frontera y la invasión que padecen siempre todos los españoles.
Bueno, y orientando el programa hacia las grandes noticias del mundo de la política en el día de hoy, hay que contar que el Partido Socialista tenía convocado para el próximo sábado a su comité federal, siguen convocados. Ahora las decisiones las ha tomado el que mandan. Llegan a la reunión del sábado con todo decidido, porque va a ser número 2 del partido María Jesús Montero. Marizú, como la llaman en su familia. Marizú va a ser la número 2 del PSOE, de todo el PSOE. Bien. Y además han desenterrado algunas antiguas figuras políticas, como por ejemplo Patxi López. Patxi López, que se acordarán todos de él, fue el Endacari, portavoz socialista cuando mandaba Zapatero, etcétera, etcétera. Han desenterrado también a Óscar López como responsable del comité de dirección y han confiado la portavocía del PSOE a Pilar Alegría, que es actualmente ministra, y que es aragonesa y que, según los mentideros políticos, es la designada para, en elecciones, sustituir a Javier Lambán, que tuvo una enfermedad y que, en fin, está bastante, aparentemente desmejorado. Y, en fin, eso ya son conclusiones gratuitas, ¿verdad? La cuestión es que ya están los cambios producidos. Esa es la gente con la que Sánchez pretende un nuevo impulso del Partido Socialista. Y algunos, pues que llevamos tiempo en esto, como María Jesús Montero y Patxi López, arrastran más pasado que las momias de Egipto, pues nos preguntamos, oiga, ¿y la savia nueva? ¿Estos qué van a aportar? ¿Qué ideas van a aportar? ¿Qué ilusiones pueden traer después de llevar en política desde mitad de los 80, más o menos? Ambos dos, igual, uno que la otra, da igual. En fin, ya les vamos a contar después de que escuchen los cambios decididos por Pedro Antonio Sánchez. Pedro Sánchez quiere cambiar la dirección del PSOE, después de que dimitiera Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista, un cargo que asumirá a partir de ahora María Jesús Montero. Hace unos días, el hemiciclo nos dejaba este abrazo en el que se fundían Pedro Sánchez y Patxi López. Un abrazo que daba a entender ese ansiado cambio, con el nombramiento de López como portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Un nombramiento que llama la atención, sobre todo porque Patxi López se enfrentó contra Sánchez en las primarias. Una aparición que Sánchez se tomó como traición y que quedó constatado y enmarcado en el debate entre los tres candidatos en el año 2017. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Sino que le aseguró que pactar con Podemos era un error. Porque el Partido Socialista no se puede definir nunca por con quién pacta. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero lo has llevado diciendo toda la campaña. Aún más polémico ha sido que el propio Patxi López ha defendido que los pactos de Sánchez con Bildu para sacar adelante la ley de memoria democrática que tiene por objeto blanquear a ETA, olvidando las muertes de las víctimas, son por decencia democrática. A pesar de que en el pasado ha sido uno de los que portó el ataúd de Isaías Carrasco, el exconcejal socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón, que fue asesinado por ETA a sangre fría en el año 2008. No ha sido el único cambio. Pilar Alegría, a partir de ahora, asumirá la portavocía del PSOE. Alegría fue la portavoz de la candidatura de Susana Díaz durante las primarias. Pero no son las únicas sorpresas. Antonio Hernando formará también parte de su núcleo de confianza, a pesar de haber defendido la abstención en la investidura de Rajoy. Unos cambios estratégicos que pretenden reforzar su imagen de cara a las elecciones. Un giro de 180 grados para que los españoles depositen en él su confianza nuevamente, al haberse ganado la de sus enemigos. Bueno, así que ya saben que la número 2 del PSOE es María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Bueno, eso le obliga a hacer ciertas recomposiciones a Pedro Sánchez en el gobierno también. No creo que la dejen como a ella ya le gustaría. Polémica siempre por sus coloridos zapatos, en fin, su aportación política ha sido brutal. Esta ya fue elegida por Chávez para incorporarse a la política. Eso pasaba pues yo diría que empezó con Chávez en el 2002, antes ya venía de un cargo político del PSOE en lo que se llamaba el Consejo de la Juventud, donde estaba desde el 86, de ahí que yo les diga que desde mediados de los 80 esta señora
vive del cuento político. Tengo que decir en su favor que estudió medicina y se licenció. No como Pachi López, que en su currículum dice que empezó a estudiar ingeniería industrial. De acabarla, olvídense. Bueno, de María Jesús Montero tengo que decir otra cosa elogiosa. Se la conoce al menos 3 años de trabajo, eso sí, en la gestión hospitalaria. Como médico no ha ejercido nunca. Pero bueno, oye, mira, mejor que Adriana Lastra ya será, ¿no? Que desde los 16 añitos está cobijada en el generoso techo del Partido Socialista. Bueno, de todos modos, Marizú, como la llaman en familia, Marizú Montero, como lleva tanto tiempo en política, como lleva mucho tiempo, estuvo de portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, pues resulta que ha acuñado algunas de las páginas de historia política menos ilustradas del Parlamento español. Y como por la boca muere el pez, este es el momento de recordarles algunas cositas de María Jesús Montero. Tras la destitución de Carmen Calvo y Adriana Lastra como número 2 del Partido Socialista, era María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el único as en la manga que le quedaba a Pedro Sánchez por sacar al tapete. Pero al contrario que sus antecesoras, Montero no se ha desgastado. Ha salido ilesa de multitud de polémicas como esta. Basarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema, no tiene problema. Dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. O esta. Hoy no hago declaraciones. Yo creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre. María Jesús Montero, que este sábado será ratificada como nueva número 2 del Partido Socialista, ha estado además en el punto de mira al haber formado parte del núcleo duro del socialismo del cortijo andaluz de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. 2 de los principales protagonistas del caso de los ERE de Andalucía, precisamente el mayor caso de corrupción política visto en la historia de España, y 2 personalidades además a las que el Partido Socialista ha defendido a capa y espada, también la propia ministra. Y es que justo cuando María Jesús Montero ejercía como consejera de Hacienda de la Junta y anteriormente de Salud, formó parte del equipo de socialistas que se gastaron 680 millones de euros de las arcas públicas y sin ningún control, a través del chiringuito público de la FAFE, en prostíbulos, contratación de personalidades afines al Partido Socialista y en pagar sus prejubilaciones. Eso hace que, aunque cronológicamente ella llegue a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, cuando ya se ha producido el desfalco monumental de los ERES, el reproche que se le hace a María Jesús Montero en el caso de los ERES es que nunca hizo nada por reclamar judicialmente la devolución del dinero público que se había evaporado. Es ese tremendo reproche, no se me ocurre nada peor. Y bueno, luego ya se encumbró, vino a Madrid, en fin, y hasta ahora está con Sánchez desde el minuto 1 de su gobierno. Hacemos una pausa de publicidad y continuamos con la mesa de análisis político. Bien, 18 jóvenes minutos pasan ya de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy aquí están convocados para darle un zurriagazo a la renovación de las nuevas personas que van a iluminar pues el socialismo español, sin duda alguna. Don José Luis Balbás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Economista, empresario y auditor. Digamos que verso libre del socialismo en España. Exactamente, de la socialdemocracia. Sin maldad, ¿eh? Socialdemócrata, además. Bueno, don José Rosiñol, que es, como saben ustedes, fue presidente de Sociedad Civil Democrática y es analista político. Bienvenido. Gracias. Y don Joaquín Nebrera, que Buenas es eminente jurista, historiador, a la par que impulsor del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de Bilbao, o sea que estará contento. Vamos a ver, Balbás. No es del mero Bilbao. ¿Por dónde quiere usted empezar? ¿Por Pachi López o por Marizú Montero? Bueno, vamos a empezar por la vicesecretaria, que es mejor. Que es la número 2. Es la número 2. Marizú, la sustituta de Adriana Lastra. ¿Hemos mejorado?
Esta hizo una carrera, trabajó 3 años llevando no sé qué de un hospital. Es médico, sí, sí. No. No terminó todavía medicina. Trabajó llevando la gestión administrativa. Como médico creo que no ha ejercido. Sí, Pero bueno, ella siempre ha dicho que era médico, según la información que tengo. Médico, que tiene la licenciatura de que tiene la licenciatura, de medicina y cirugía. Bueno, pues es el cambio que ha hecho Pedro, pues está forzado totalmente por los resultados de Andalucía y las encuestas, que son bastante peores de las que dice el CIS. Las encuestas son las de verdad, lo del CIS es un invento. Y entonces absolutamente falso permanentemente. Se ha cargado a Lastra para... Se ha cargado, bueno, no solo a Lastra. La responsabilidad de Lastra en lo de espadas, Lastra tenía el gafe de Simancas, porque es un gafe, el tío y esta estaba ya quemada de siempre, porque no fue portavoz nefasta. O sea, no tenía nadie, el que tenía de secretario general del grupo, que lo hizo a Rafa Simancas, es un tío que toda su gente está liquidada por la cárcel de Caja Madrid, es conocido el gafe de esta. Y esta estaba ya totalmente afectada, la quitó ya la vez anterior de todo, ¿sabes? Y ahora, pues Lastra, que era una persona de confianza absoluta de Pedro, siempre había sido leal con él, no tiene muchísima preparación, más bien no tiene casi ninguna, nada más que la política, que era buena maniobrera, pues estaba... por lo menos de confianza absoluta de Pedro era. En el machito de la política, siempre desde pequeño. De ella desde que yo identifique, desde el 86 en el Consejo de la Juventud de Andalucía. No, y bueno, luego María José Montero, pues María Jesús Montero estuvo con Chávez y con Griñán y con toda la banda. Con Susana. Perfectamente. Esta era bastante hábil, se pasó bastante rápido a Pedro Sánchez, O sea, es del sector que tiene suerte, ¿sabes? Se cambió con Calvo, con la vicepresidenta, que esa es más hábil todavía políticamente que era de ella, también con suerte, que pasó lo mismo. Era de Chávez, de Griñán, pero se pasó rápidamente a Pedro Sánchez y ganaron. Eso está bastante claro, ¿no? Yo creo que... ¿por qué es vicesecretaria? Porque es andaluza. Y es que el PSOE siempre necesita un pararrayos ahí, su voto fundamental. El PSOE no puede ganar las elecciones generales si no gana, al menos en 6, según los datos míos, fuertemente en 6 provincias andaluzas. O sea, que quitando Almería, que es la que siempre tal, en todas las demás, en 7 debería ganar, si no, claro, y es que no ha ganado en ninguna. Pero sin embargo nunca ha perdido, ni aun perdiendo en Sevilla. O sea, eso es casi como imposible de perder, que es justo la circunscripción de María Jesús Montero. Por eso ha puesto María Jesús Montero, porque es de su confianza, estuvo desde el principio, la ministra de Hacienda, y tampoco queda más. Es que hay poquito. Ha tenido que coger al clan de los traidores, que llamamos, que es los que estuvieron con él. No son caras nuevas. No son caras nuevas, no, los que estuvieron con él. Y ya no están, que son los que tú conoces, vuelven, después de haberle traicionado a la anterior. A mi juicio el titular es: el PSOE sigue siendo Sánchez. Bueno, claro, es igual. Estos convocados... Quiere decir que da igual ponerla. Pachi fue presidente del gobierno vasco 4 años, un desastre, apoyado gratis por el PP, y no hizo nada. Estuvo guardado en el puesto 4 años al PNV. Eso sí es lo que hizo. No cambió un funcionario de tercera. No me salte usted a Pachi, que ya le tocará. Estamos con Marizú. El resumen, María Jesús Montero, pues es lo mismo, ¿no? Nada, no es nada. Ella tiene un grave reproche, que es que como consejera de Hacienda en Andalucía no hizo ni así por reclamar en los juzgados, que es donde debe personarse y decir, oiga, si han mangado aquí lo que sea, 100, 200, 300 millones, lo que sea, lo que diga el juzgado, la Junta a cobrar. Y de eso, esta señora no ha querido... Eso es pedir peras al olmo. Claro. Pues yo, la verdad es que yo tengo una tesis que no diré hasta que acabemos el recorrido del elenco de las nuevas incorporaciones, estas personas tan brillantes, tan novedosas. Ha entendido usted perfectamente el drama en el que me hallo. Yo soy una persona disciplinada, mi paso por la brigada parquedista me hizo así, como bien sabe usted, y el conducto reglamentario es el conducto reglamentario. Pues, y en resumen, que todo cambie para que todo siga igual.
Sí, es que realmente no ha cambiado nada, es una cosa sorprendente. ¿Se llama María Jesús o se llama el Susun Gorda? Bueno, quiero decir que no ha fortalecido nada. Nada. Podría haber fortalecido. El impulso habrá que tenga alguna potencia. El impulso de estos cambios es descriptible, porque llevan todos desde los años 80 cobrando en la política, son mega conocidos, han participado en algunos escenarios políticos insoportables, como por ejemplo, esta señora, la María Jesús Montero, conocida en toda España porque un día le dijo a un periodista: Chiqui, ¿pero qué son 1.200 millones? ¿Pero qué me estás contando? Eso es lo más importante que ha hecho en los últimos años la señora esta, licenciada en Medicina y Cirugía, que algo hemos ganado. Porque es que la sustituida, Adriana Lastra, llevaba bajo el paraguas del PSOE protector desde los 16 años la criatura. Hombre, pero es verdad que ni Pachi ni Marizú Montero acreditan una trayectoria personal ajena a la política que los distinga del conjunto. Y ahora vamos al segundo, al portavoz en el Congreso, que ni siquiera en eso se estrena. Es otro de Xavi, este ya fue de Zapatero. Pachi López. Pachi López, sí. Venga, candidato renovador cuando se sustituye a Redondo, del cual era secretario de organización, porque era amigo de él, y sus padres y todo, incluso. Sí, señor. Lalo y Nicolás Redondo padre, que eran amigos de la UGT los dos. Y le llevaba el maletín. Sí, llevaba el maletín, porque bueno. Tampoco el nivel daba para mucho más. El padre Lalo era el hombre de Ramón Rubial, que iba un paso detrás de Ramón Rubial. No, y Nicolás Redondo, esos eran juntos los tres. Nicolás Redondo padre, que mandó muchísimo en el padre, Lalo López, muy apreciado dirigente ugetista en la orilla del Deva, donde están los obreros, ¿verdad? Pues, a la izquierda del sí, a la izquierda, es verdad. Pues eso. Claro, los obreros no van a estar a la derecha, los obreros, qué torpe soy, es verdad. No, la margen izquierda llegó a ser gobernada por ayuntamientos socialistas casi todos, que es donde procede el Baracaldo capital, eso es. Hemos dicho que era un hombre muy apreciado, Lalo. El hijo, Pachi, que antes se llamaba Francisco Javier, se empezó a llamar Pachi cuando estaba en política ya, bien, porque quedaba mejor, ¿no? Era conocido en el entorno de los dirigentes de toda la vida del tal como el hijo Lelo de Lalo. Tú eso lo habrás oído 100 veces, ¿no? Luego le llamaron Pachi Nadie. Pero eso es un locutor madrileño el que se lo colocó. ¿Sí? No. Un locutor de radio. Madrid. No, pero sí, porque eso es una cosa que le llamaban a un líder conservador inglés y lo trasladaron a Pachi. Eso fue... Venía del País Vasco, que realmente es... A mí quien me contó esto, bueno, ha sido de todo en el País Vasco, en el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, muy enfrentado al chico este. Sí, él cuando tiene que dimitir por el país, Nicolás Redondo, él gana las primarias muy apoyado por el aparato renovador de Madrid y nosotros, frente al que quería Rubalcaba, que era el que fue rojo, el que fue del Senado, presidente del Senado, que era un rubalcabista, Javier Rojo, totalmente enemigo de este, y bueno, fue el aparato por Ferraz, los que habíamos ganado el Congreso 35 con Zapatero, pues ahí ya nace, ahí es cuando nace políticamente Pachi López, entonces Pachi López. Luego tuvo suerte, porque este tuvo suerte y ganó las primarias a Rojo, porque no tenía aparato, y apoyado por Rubalcaba, que es otro gafe profesional, pues perdió, lógicamente, pues no ganaba ni en Madrid ni en ningún lado, simplemente pues era lo que ocurre con los gafes, chupósteros, ¿sabes? Nada más. Bueno, entonces este era, en teoría, de los renovadores de siempre, que son los que le apoyan, por eso gana, si no gana ni de casualidad, se le dio la vuelta a Vizcaya y a Bilbao. Vizcaya sí tenía algo más, pero Nico estaba incómodo con él, Nicolás Redondo, no sé por qué razones exactamente. A partir de ahí gana por primera vez en la historia del PNV, con el PP, por la tradición de que el PP tenía ahí bastante democristiano y tal, y sobre todo Mayor Oreja, por eso gana por uno, pero no sabe gobernar, no sabe pactar, es un desastre absoluto. Quita a Baisagotti, que era un super líder de la derecha, esto por lealtad al Estado, pues le deja que sea
que sea un socialista con un PP, pero no entiendo cómo le deja ser Lehendakari no teniendo un vice que es Lehendakari del PSOE. Sí, se podría haber pactado otro del PSOE. Es impresentable, ese es el primer error. Entonces, ¿qué hace? Pues para España un desastre, para el único gobierno que hubiera sido españolista, para entendernos, socialista, por lo menos distinto del PNV, que eso ya sabemos lo que es, pasta y hacer caja de cada decisión, ¿sabes? En contra de los intereses de España, solo de los suyos. Y pues espera 4 años para regalárselo al PNV otra vez, gratis total, ¿sabes? Ahora a punto el PNV, que tiene muy mala situación económica allí, aunque es la segunda en PIB, dado la enorme subvención que tiene España de más de 4.000 millones por la cara, pero por la cara, o sea, eso es así. Y luego da lecciones de economía y de ética, y es bastante desastre económico lo que tiene allí. Es el segundo en PIB después de Madrid, que es 37.000 aproximadamente, 36.000 el PIB, que es el más grande de España, evidentemente, y este pues es como está el enchufado, pues con el enchufado pues eso. Entonces no gestiona bien y le deja al PNV. El PNV está a punto de perder ya con Bildu, no es ya ni el primero en las encuestas, y ahí encima hay dos izquierdas, el PSOE y Podemos, que sigue teniendo, ¿sabes? O sea, con lo cual tiene donde pactar. Ha quedado claro. Yo quería insistir sobre que lleva viviendo de la política al menos desde el 87. No está mal. Y le viene de familia. No ha sido presidente del Congreso de los Diputados. Sí. En el mismo sillón que don Landelino Lavilla. Hay que echarle no migas. Fue la peor de sus etapas. No fue la peor de sus etapas. Y traicionó a Pedro Sánchez en el mismo día que salió de ahí. O sea, Pedro Sánchez le nombra, es quien le nombra, y le traicionan las primarias. ¿Con quién? Con Rubalcaba, el otro de siempre, el otro jefe de los traidores. Sí, bueno, con los que acaba de poner, Óscar López, que eran amigos de Pedro, y son los que van directamente contra él en las primarias. Ahí quería yo llegar, a Óscar López, que deja... Siendo sus amigos. Deja una presidencia de una empresa que a mí me gustaría, aunque fuera un mes, ser presidente de Paradores. Paradores Nacionales. En fin, ya saben. Bien, pues él la deja, estos son 300.000 pavos al año, o más. Lo deja para irse a Moncloa, entra por la puerta B de Moncloa, la de servicio, y ahí se ha quedado hasta que ahora le han nombrado algo importantísimo, que es responsable del comité de dirección. De los 9. Cuidadito. De los 9. Creo que son viene 9, del mundo zapateril. Este era el que llevaba en coche. No, zapateril no. Él era renovador directamente, y cuando los renovadores ganamos por un zapatero, él es del grupo Nuestro Madrid, y entra en el aparato con Pepe Blanco, no con Zapatero. En el aparato porque no había otros. Tú imagínate los que te podía traer de Lugo. ¿Qué gente te podía traer de Lugo? Si es Pepiño. Vuelve a pasar nada de lo mismo. Que es otro traidor. Es al final el que traiciona a Zapatero con Rubalcaba y le hacen hacer el ridículo el último año. Acuérdate, hay titulares del país. ¿Cómo le van echando? ¿Sabes? Que es lo que si se descuida le va a pasar a Pedro Sánchez. Es decir, que los traidores que vuelven... A mí me parece maravilloso que se rodee de muchos traidores. Pero tiene. Le han venido por otro lado de los medios de comunicación, el Grupo La Sexta, que ¿con quién estuvieron? Con Soraya Sáenz de Santa María y con Rajoy. Que sí. Esos son los que estaban con eso, los que eran a Podemos, y el clan este es el que ahora está ayudando o esperando a cargársele a Pedro. No sé si lo sabe, pero se llama Segunda de Traidores. Segunda de traidores. Dígame, nos queda bautizar a Pilar Alegría, que a mí me tenían contado que iba a ser la candidata al gobierno de Aragón en lugar de Lambán. O sea que no es descartable que lo sea. Tampoco lo que le han dado es mucha cosa. Ser portavoz del PSOE, como los que van el sábado al Comité Federal, que van a ir allí y ya está todo decidido. Aplaudir. Porque el que manda quiere que se vea que quién es el que manda, ¿no? Sí, señor, sí. Claro. Es un acto de autoridad. Vamos a su conclusión. Mi conclusión. Sí. Es que viendo todo esto, la primera que ya he dicho antes, que todo cambie para que todo siga igual, o sea, que nada nuevo bajo el sol. Pero si os fijáis, yo me acordé del primer gobierno Sánchez, que era una especie de casting. Era un periodista, un astronauta y no sé cuántas cosas más. Estaba todo... Maxim Huertas. ¿Os acordáis de todo esto? De la cultura. Que duraron no sé cuántos segundos. Me fijáis un poco como la República Catalana, muy poco tiempo. Un día, verdad que sí, una cosa brutal. Pero si fijáis, ese casting estaba diseñado por unos objetivos de marketing político. Cosa de Iván Redondo. Exactamente. Claro, cuando he visto esto, he pensado, y no quiero meterme en ningún lío, pero he pensado, estos cambios a mí me suenan a marketing político para unas, y lo siento, sabes que yo soy muy RQR, para unas elecciones generales anticipadas. Porque Patxi López puede
¿cómo decirte de esta manera que no suene muy mal? Blanquear todo lo que ha hecho con Bildu. Sí, claro. ¿Sabéis? Pachi no le cree ni su padre, vamos. No me estoy refiriendo a la gente que sabe de política. No me refiero a la gente que sabe de política. Me refiero a la gente que no sabe de política, que es donde se ganan las elecciones. Entonces, es que todo este maquillaje es maquillaje electoral. Y si ves lo que ha hecho el BCE ahora, lo que va a empezar ahora empieza el dolor desde la Unión Europea, es que este hombre no puede resistir un año y medio. Es que es imposible. Es imposible. Y esto lo veo como marketing político, atención, y se hace en julio, a finales de julio. Esto no es baladí, Ojo que hoy hay un catalizador, dos catalizadores que se han puesto en marcha hoy. Uno es el aumento de los tipos de interés decidido por el Banco Central Europeo, que con eso no vamos a ninguna parte, y que va a estar eso en el 2% dentro de nada. Y el otro es la inestabilidad del patio de Draghi, porque Italia aguantaba porque tenía el Santón, y el Santón garantizaba la recepción de unos fondos 120.000 millones al 0,5% a devolver en 10 años. Fíjate si vale o no vale tener a Draghi. Aparte de que ha hecho una gestión fantástica con Argelia, que para nosotros... Nos ha robado la cartera a nosotros, para ser exactos. 4.000 millones, a Pedro Sánchez le robó la cartera, la tiró, la ha cogido él. Sí, no es culpable de que el nuestro sea tonto, ¿verdad? Es ciertamente, es verdad. Pero ojo que eso abre escenarios malos para Pedro Sánchez, muy malos para Pedro Sánchez. Italia es un país muy endeudado, más de 150% de pero con más PIB que nosotros. Están muy cerquita de los 3 billones y algo de deuda. Y encima son más tramposos que nosotros todavía, con lo cual cuidadito. Pero tramposos o no, la cosa es que es la tercera economía del euro y que si eso se enfría, estornudan todos. Y que, bueno, esto ilustra una cosa que yo decía la semana pasada ante ustedes, y es que vais a ver muchos cambios en gobiernos europeos. Y algunos traerán cosas que nos gustarán y otros que no, pero que desde luego la crisis va a empezar a azotar crudamente a los que pasaron la pandemia y luego han entrado en la cosa esta de la guerra. Bueno, reacciones políticas. Dice, ¿qué ha dicho Feijóo, aguerrido presidente del Partido Popular, cuando le han dado resuelto el cambalache este de lo antiguo por lo moderno, el déjà vu, como dicen los clásicos, de estas figuras que reilustra o relustra Pedro Sánchez? Pues lo que sigue a continuación. Tiene un enorme talento para buscar culpables, para cesar esos culpables y para ir cargándose todas las personas que le ayudaron para llegar a la presidencia del gobierno y a la Secretaría General del Partido Socialista, y ir así poco a poco, pues cesando a vicepresidentes, a secretarios de organización de su partido, a ministros de su gobierno, a grandes gurús de jefaturas de gabinete de Moncloa, etc. Es muy difícil que un gobierno afronte una crisis económica cuando el gobierno y el partido está en crisis. Pero hombre, un poquito de entusiasmo, caramba. Un político no puede decir etcétera. Jamás de los jamases. Pero bueno. Tiene que determinar. Hombre, no. Tiene que determinar la posición, hombre. Debe estar aplatanado por el calor, no lo sé. Pero, hombre, un poquito de entusiasmo. Si te han dado unas cartas, lo que ha dicho es de sentido, ¿no? Juégalas. Ha dicho, un partido en crisis no puede resolver un problema de la crisis de las naciones. A mí me ha insuflado... Lo que ha cambiado no ha cambiado nada. Sobre todo si no considera que es para portavoz de Cáritas me vale. Si no considera lo que había detrás de él. Para portavoz de Cáritas, bien. Pero, hombre, para estimular el voto y hacer que la gente henchida de entusiasmo coja la cosa y diga por ellos que son 4 y son cobardes, pues no, para eso no vale. Pero porque no sabemos. Porque estoy aquí, si no estoy a punto de levantarme e irme a votar al PP ahora mismo, me ha insuflado un nivel de... No, pero merece la pena que apoyen a Cáritas, a pesar de lo que sea. Claro que sí. Por supuesto. Pero bueno, yo no sé si lo sabe, pero lo sabe todo el partido, que van a perder las elecciones municipales y lo que queda de automóviles y lo que queda de autonómicas, que es poquísimo, porque las autonómicas están casi todas votadas ya, como sabéis perfectamente, y que tenga alguna entidad solo queda Valencia y Madrid. Y Madrid pues es mayoría absoluta de Ayuso sin ninguna duda, y tampoco hay ninguna duda que eso va a quedar el tercero por lo menos. Y en Valencia lo tienen muy complicado. Y lo tienen muy complicado porque tienen bastantes líos judiciales, incluso el propio entorno de Chimo. O sea que
no solo Oltra, que Oltra, por supuesto. A la otra ya le han dado puerta. Y está subiendo muchísimo allí las dos derechas, que llamo yo, que son PP y Vox, y yo creo que los valencianos no les van a votar. O sea, que no, es probable que pierdan las 3 circunscripciones. O sea, que claro, por eso no tiene mucho por eso no tiene mucho sentido que quiera anticipar las elecciones. Sí. Ya, pero no es que quiera, no es que quiera, Joaquín, es que pueda. Es que pueda. Es que el día 15 de mayo, que será el que se vota, o será el 17, no lo sé exactamente, vamos a ver si puede seguir, cuidadito. Ya no solo interno del partido, sino la Unión Europea. Y los fondos europeos, ¿cómo están? ¿Cómo está la inflación inducida que tenemos? Si llega, porque, insisto, va a haber terribles volcanes políticos en los principales gobiernos. Hombre, si ya hemos visto en poco tiempo 2, en muy poco tiempo. Ya, pero el coste de la inflación y del desastre que hemos armado energético, porque no tenemos políticos que sepan de energía, sale ahí la vicepresidenta, que en mi opinión no sabe ni defiende los intereses de este país, defiende los intereses de otros países, que al lado de los Pirineos y que tienen nombre de Francia, y que no nos interesa a nosotros, o sea, no nos va a nosotros. Se les está regalando 1.500 millones en gas a los franceses hoy. ¿Por qué? ¿Por casualidad aleatoria? No, porque hay intereses contrarios en el propio gobierno nuestro, como hay 5 prorrusos, que son los de Podemos, pero directamente, o sea, que no hace falta que lo diga nadie. Y hay un presidente que tampoco hace las cosas por casualidad, que le regala el Sáhara a Marruecos y perdemos. Claro, y después hay otros 2, o sea, ya vamos por 10, que son pro-marroquíes, como se está viendo, es decir, que no son los intereses de España. La cuestión está de Marruecos, que si 4 millones para allá, para acá, de una junta, de una fundación cultural, estamos hablando de la pérdida nuestra solamente del HAT de Argelia. Yo calculo que entre 12.000 y 20.000 millones. Eso es lo que va a perder España en gas. Y en que el HUT sea por Sicilia, que nos ha robado Super Mario la cartera, y nos hemos quedado nosotros sin nada con los 2 tubos del Mediterráneo. Pues fijaos que yo sinceramente creo que Sánchez no aguanta hasta autonómicas, siendo como es, él no dimitirá, no se echará a un lado, a convocar elecciones anticipadas, porque él es un personaje que tiene un ego, es un ególatra desmedido, y aquí la pregunta es ¿cuánto daño va a hacer a nuestro país en este periodo desde ahora hasta desde autonómicas? Con lo que estáis diciendo, sobre todo con el contrato del gas de Argelia, se puede arrancar a contestar a la vicepresidenta, que ha dicho que España ha hecho los deberes. Ha empezado por tirar el contrato del gas. No sé que la Unión Europea ha estado inactiva en la crisis energética, como si ya hubiera hecho algo. Algo en contra de España se ha hecho. No hacer nada y destruir lo que había. Por la boca muere el pez. Resulta que el último viaje ese que incluye forfait, esto es salir en avión de Torrejón, en el Falcón, que te venga a buscar en algún punto del recorrido el Super Puma, de la base aérea no sé qué, pagando sueldo, querosenos, no sé qué, tal. El gobierno, en fin, de la no austeridad. Y luego el séquito de coches oficiales que sale de Madrid, vuelve de vacío. Toda esta cosa de Pedro Sánchez, resulta que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para ir a Aragón, a Ateca, Zaragoza, y decir, la culpa es del cambio climático. Cambio climático mata. Y ni siquiera eso le sale bien, porque resulta que hay una empresa holandesa que han pagado los del gobierno de Aragón para que reforeste esa zona y que dice, hemos sido nosotros, es un incendio intencionado, hemos sido nosotros, perdonen, llorando, porque resulta que las máquinas para hacer los agujeros y replantar los arbolitos, pues echaron una chispa. Ha habido más incendios. Que ni eso le sale bien a Pedro Sánchez. Ha habido más incendios provocados que este, ¿no? Este ha sido un accidente, vamos. Un accidente, está, pero ha habido otros provocados, pirómanos. Pero es que ni siquiera tenemos un presidente para que vaya a los sitios a cruzarse brazos. En definitiva, que ha dicho posiciones neronianas allí a vacilar. ¿A quién vacila esto? Que hemos hecho los deberes, y como hemos hecho los deberes, nosotros no somos solidarios con el resto de Europa. Oiga, ¿pero qué dice? Desde 1986 hasta el 8... los países del norte que tienen más problemas de gas han estado soltando pasta aquí para que nos la gastáramos en majaderías, en piscinas climatizadas de pueblos que no tenían gente,
pistas de escalestre. Y otros que se, se lo han llevado puesto, ¿no? También. De modo que, si a eso no se responde con la mínima solidaridad del 15% del consumo del gas, por favor. Bueno, como dice... No, es un ridículo. Como dicen... Bueno, más que nosotros días que no van a poder hacerlo, porque les van a... Pero, Joaquín, que encima es una mentira, porque el dinero lo estamos tirando con la política que se ha hecho, porque los franceses, 1.500 millones al año nos cuestan porque se llevan por cuestiones fiscales del gas que nosotros inducimos, y Portugal, como es muy pequeñito, pues se lleva otros 500 millones por la cara, porque nos sobra el dinero y porque estos señores no saben gestionar, porque quien no... es una cuestión tributaria, simplemente es tributaria. Entonces la tenía que... ¿Tú crees que Francia te va a regalar a ti 1.500 millones de gas por la cara hoy? ¿Cómo está el tema? Pues lo estamos regalando, tirando, por mala gestión o por intereses contra nosotros. Que yo, como soy un poco mal pensado, creo que son intereses contra nosotros, directamente. Yo coincido contigo. Yo creo que no se han dado cuenta de que no, se han dado cuenta de todo, subvención. pero no te puedes imaginar a qué niveles del dinero se enteran de todo. Stop. Bueno, parece que lo he conseguido. Quiero presentarles la propuesta de Feijóo, el del entusiasmo, a propósito de la crisis energética. Vamos a dormir un poco. Cree que pactando con los ayuntamientos podíamos conseguir que se apagase el alumbrado nocturno de las ciudades. Bueno. Qué chiste. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Debe tener unos asesores energéticos de primera. En fin, vamos con Feijóo. Pues sí, no aporta nada eso, hombre. Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción. Debemos de bajar el consumo energético innecesario. Debemos de pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía. Sí, hombre, y nombrar serenos y vigilantes. Porque claro, cuando eso pasa... No se lo han explicado bien. Pues eso es que hacer serenos apagar al tres bolillos las farolas. O sea, una sí y otra no. Una sí y otra no. Me ha recordado mucho... En el peor de los casos. Ya hay calles que están en esas circunstancias y no aportan no hace nada. falta tampoco. No aporta nada. Si aquí, vamos a ver, un líder español de la oposición tiene que decir, oiga, de ahorro obligatorio ni hablar. En eso ha estado bien el gobierno, De ahorro obligatorio, pero ¿quién es la Unión Europea para venir a decir que si yo puedo pagar, tener el aire acondicionado, no lo puedo pagar? ¿No habíamos quedado que Europa era la isla de las libertades? Y además es verdad. Es que hemos votado, es la única que queda. Que hemos votado los europeos de todo esto que estamos padeciendo. No, cuidado, pero es que les han cogido del bolsillo de los europeos dinero para darlos a nosotros. Ahora nos dicen, oye, denme usted un poco de su gas. Tampoco me parece tan exagerado. Ya, pero... es que aquí, el dinero que ha llegado a España desde el 86 hasta el 8, es muy grande, incluido el 8, y el 8 y la crisis del 8, quiero decir, los fondos estructurales, es un dineral que yo no sé escribirlo, desde luego. Pero Joaquín, como a los demás, tampoco creas que nos dan mucho de más, que tenemos la protección de Francia y Italia, que están rapidito a fondo que nosotros dejamos, que son muchos, así nos a llevarse bueno, otra cosa es que no sobre somos todo los capaces italianos, de que son los más rápidos que existen. Otra cosa es que no somos capaces de gastarlo, es otro problema. Pero es así, pero mira, nosotros, el gobierno que tenemos, el problema es que para entretener a la gente con las 6 televisiones, esas que tiene, que nos cuestan un pastón, pues se inventa relatos y tonterías que no sirven para nada. Y cosas de poco coste están muy mal ejecutadas. Por ejemplo, los incendios, que independientemente del cambio climático y del cuento que cuenten, más del 60% son siempre, absolutamente siempre provocados. O sea, pero matemáticamente, eso ya se sabe que son provocados. Y entonces, cuanto más calor, más fácil es la provocación. Entonces, ¿qué pasa? Que este año, por lo que sea, como tenemos que gastar tanto en fundaciones y relatos que no aportan nada, que solo gastan la luz de los edificios que tienen, los empleados que metemos y tal, han reducido fuertísimamente en los últimos 2 años el gasto en prevención de incendios, que son cantidades mínimas. Te lo voy a contar. Se lo han quitado a los puestos, pero te lo termino. Se lo han quitado porque de algún lado tiene que quitar a los pueblos para que lo preparen en invierno y haya menos combustible, y cuando ha venido nos ha afectado más porque era más fuerte, ¿sabes? Y porque gestionan de pena. Tómate nota. 4 años, los últimos presupuestos generales. Yo te decía del Estado, 4, bajando. Dinero para preservar el patrimonio forestal.
489 millones. Sí, fíjate qué ridículo de dinero. Menos de ridículo el dinero. Equivalente, hemos hablado de 4 años el bosque, el monte. 4 años, 480. Bien. 3 años, plan de 3 años para favorecer la igualdad, Ministerio de Irene Montero. 20.130 y tantos millones. Y no ha favorecido a nada. Eso es otra falacia para llevarse la pasta. Entonces, tú has querido igualdad y no has querido ayudar a la gente del mundo rural. 480 Pero la culpa millones. es del cambio climático. Esto tiene responsabilidad personal, además de gubernamental. O sea, esto tendría que haber una demanda de los agricultores y de los ganaderos de ahí contra sus intereses para que le pague el Estado y subsidiariamente a las personas físicas que han firmado pero eso. la realidad de todo 480 millones, no llega a ridículo la cantidad. Es que si tú vas a la calle, el 80% de la población piensa que es culpa del cambio climático. Y estamos a un paso de que la culpa sea del heteropatriarcado. Es que esto es así. Sí, pero... Y yo alerto, permíteme, yo alerto de una cosa que has dicho, has pasado así como por encima, alerto de los tics autoritarios de la Comisión Europea. Alerto porque llega un momento que hay que empezar, como decíamos, la isla de las libertades hay que defenderlo. La Unión Europea no puede imponer a los países miembros según qué tipo de cosas y, por supuesto, como hizo la Comisión, la von der Leyen, imponer ni cultura, ni lenguaje, ni nada por el estilo. Unanimidad, ojito, no es posible. No es posible. Pero no es que dijo el otro día es una recomendación posiblemente imprudente, pero lo podía haber hablado por los teléfonos. Esos autoritarios son complicados. No nos despistemos mucho. El responsable no es la Unión Europea. Eso ya son cosas de que se pactan y esta vez no ha pactado porque no habrá querido o porque ha querido hacerse la flamenca esta. O sea, no te fíes ni una cosa de Teresa Rivero. O sea, no te fíes nada, porque no sabemos con quién está. Yo no sé con quién está y la mitad de los economistas no sabemos con quién está, ¿vale? En temas de intereses. Y como es temas de dinero, ya estamos hasta la nariz del asunto. Los 480 millones de los 4 años que se han gestionado mal tienen responsabilidades penales, porque había 510 muertos y estamos cerca de los 800. Porque muchos de ellos son simplemente por el calor y tal, pero sí que les hay de montes, de montes y más gestionado. Sí, las narices hay 3 o 4. Las narices hay 3 o 4 que están los agricultores ellos defendiendo sus casas. Y hay que sí, que son más mayores y se han muerto por causa indirecta. Pero con que haya 7 muertos es responsabilidad penal, querido amigo. Sí, claro. No es que sean los 800, son los 7 o los 17, que me da igual. A ver si consigo echar un poco marcha atrás, porque no ha habido manera. ¿Qué opina la gente de la propuesta de apagar el alumbrado por la noche de el chiste Alberto Núñez Feijóo? Menos mal que ha dicho por la noche, Eso es una tonta. Pues siempre y cuando haya un ahorro energético, pues desde luego, pues fantástico. Pues no me parece buena, la verdad. Creo que las farolas aportan una seguridad que deberían aportarla a mucha gente. Pues me parece bien, porque en realidad pues sería menos gasto para todo lo que es la ciudad y la población. Las luces en la calle nos hacen falta y que eso no es una medida de ahorro. En vez de tener 10 farolas en una calle, podemos reducirlas a 7 para menorar el consumo de energía. Pues me parece una medida ya de combate, de guerra, ¿no? De ya a la desesperada intentar reducir el consumo porque no se plantean otras medidas a largo plazo. Calles como las nuestras, que están muy transitadas, tampoco, hasta que no sea muy de noche, la verdad es que se ve. Pues siempre que haya la suficiente visibilidad, pues si se puede con menos, ¿por qué no? Yo lo que entiendo que si cierto es que la luz tiene un 50%, un 60% de impuestos, y esos impuestos los recoge el Estado, pueden reducirlo. Hombre, todo lo que sea reducir, sobre todo los alumbrados públicos. Eso sí que está bien. Bajen los impuestos, que hay 45. Están sobre el recibo de la luz, el de los ayuntamientos y el de las comunidades y el de las empresas y el de los ciudadanos. Sí, pero ese es el trabajo que hay que hacer. El coste, además del coste de impuestos, que es más del 60% de lo que nosotros pagamos, se lleva directamente el Estado y va en contra totalmente de la ciudadanía y de la economía española y de las pymes españolas, que son el mayor aparato productivo que tiene España, que es el 85%, las pymes españolas, que son casi 3.600.000, y que eso es todo, porque tenemos 5.000 empresas grandes de más de 500, no sé qué, pero esas contribuyen poco. Ni un número más. Ni un número más. La capacidad de retención de los números... Sí, son mínimas. Pero bueno, es un número muy simple. ¿Has visto lo afectado que está incluso Alberto Núñez Feijóo? Está muy afectado. Joaquín, te cedo la palabra.
Yo seguía con lo de Europa, porque me parece que lo importante hoy, la noticia de hoy, ¿no? Que es que nosotros tenemos que, si nos hemos querido incorporar a Europa, tenemos que participar con Europa con independencia de los defectos, porque cuando hay virtudes nadie las resalta. Europa va a necesitar ahorrar energía necesariamente y por lo tanto España no se puede excluir, y que la vicepresidenta del gobierno salga diciendo que hemos hecho los deberes, que no han hecho ningún deber y que no se quieren incorporar a eso se llama apoyar al señor Putin, que lo único que le divierte de Europa es provocar la división. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a los tres vuestra presencia, vuestras opiniones, alargáis doblemente. El sábado tenemos el sorteo de Ferraz. Y les invito, sí, no sé para qué van, ya está todo decidido. Les invito a ver El Día en 30 minutos a continuación, después de una pequeña pausa de publicidad. El Día en 30 minutos. El que manda, manda. Y ya está, lo ha demostrado Pedro Sánchez. Resulta que María Jesús Montero será la número 2 del PSOE, la vicesecretaria, sustituirá a Adriana Lastra, Pilar Alegría decidirá la portavocía del partido, y eso es un tema menor, y Patxi López vuelve con categoría de crack, como dicen en el fútbol, a ser el portavoz en el Congreso, como ya lo fuera de Zapatero. Y todo eso con Óscar López, otro recuperado, que volvió de paradores a Moncloa, como responsable de un comité de dirección que debe gestionar el nuevo impulso político que quiere Sánchez para su partido. No son precisamente caras nuevas, todos son muy experimentados y es una especie de déjà vu al que asistimos. Montero fue portavoz del gobierno de Sánchez un montón de tiempo y Patxi, pues el de Zapatero, así es que poco van a decidir los convocados al Comité Federal del próximo sábado por Pedro Sánchez. Marina Álvarez. Pues no, el núcleo duro de Moncloa cobra peso en el Partido Socialista de cara al próximo ciclo electoral. 2 ministras, María Jesús Montero y Pilar Alegría, van a ser número 2 del partido y portavoz de Ferraz respectivamente, y el exlendakari Patxi López será el nuevo portavoz en el Congreso. Sánchez apuesta así por perfiles con peso político y con larga trayectoria en el partido para hacer frente a esa debacle en las encuestas. El nombramiento sorpresa, el de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, deja clara la estrategia centrada en la economía que Sánchez va a desplegar ahora para medirse con Feijóo. Pedro Sánchez quiere cambiar la dirección del PSOE, después de que dimitiera Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista, un cargo que asumirá a partir de ahora María Jesús Montero. Hace unos días, el hemiciclo nos dejaba este abrazo en el que se fundían Pedro Sánchez y Patxi López. Un abrazo que daba a entender ese ansiado cambio, con el nombramiento de López como portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Un nombramiento que llama la atención, sobre todo porque Patxi López se enfrentó contra Sánchez en las primarias. Una aparición que Sánchez se tomó como traición y que quedó constatado y enmarcado en el debate entre los 3 candidatos en el año 2017. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. ¿Sí que es? Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Sino que le aseguró que pactar con Podemos era un error. Porque el Partido Socialista no se puede definir nunca por con quién pacta. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero lo has llevado diciendo toda la campaña. Aún más polémico ha sido que el propio Patxi López ha defendido que los pactos de Sánchez con Bildu para sacar adelante la ley de memoria democrática que tiene por objeto blanquear a ETA, olvidando las muertes de las víctimas, son por decencia democrática. A pesar de que en el pasado ha sido uno de los que portó el ataúd de Isaías Carrasco, el exconcejal socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón, que fue asesinado por ETA a sangre fría en el año 2008. No ha sido el único cambio. Pilar Alegría, a partir de ahora, asumirá la portavocía del PSOE. Alegría fue la portavoz de la candidatura de Susana Díaz durante las primarias. Pero no son las únicas sorpresas. Antonio Hernando formará también parte de su núcleo de confianza, a pesar de haber defendido la abstención en la investidura de Rajoy. Unos cambios estratégicos que pretenden reforzar su imagen de cara a las elecciones. Un giro de 180 grados para que los españoles depositen en él su confianza nuevamente al haberse ganado la de sus enemigos.
Volviendo a María Jesús Montero, la hasta ahora ministra de Hacienda, tiene una larguísima trayectoria política. En su tierra se ganó el apelativo de la Farruquita por sus arranques, ¿verdad? Y en el gobierno de Sánchez, desde el primer minuto que se encuentra allí, ha dejado innumerables frases que la definen y que la hacen pasar a la posteridad. Tras la destitución de Carmen Calvo y Adriana Lastra como número 2 del Partido Socialista, era María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el único as en la manga que le quedaba a Pedro Sánchez por sacar al tapete. Pero al contrario que sus antecesoras, Montero no se ha desgastado. Ha salido ilesa de multitud de polémicas como esta. Basarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema, no tiene problema. Dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. O esta. Hoy no. Yo hoy no hago declaraciones. Porque creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre. Creo que es la noticia más importante. María Jesús Montero, que este sábado será ratificada como nueva número 2 del Partido Socialista, ha estado además en el punto de mira al haber formado parte del núcleo duro del socialismo del cortijo andaluz de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Dos de los principales protagonistas del caso de los ERE de Andalucía, precisamente el mayor caso de corrupción política visto en la historia de España. Y dos personalidades además a las que el Partido Socialista ha defendido a capa y espada, también la propia ministra. Y es que justo cuando María Jesús Montero ejercía como consejera de Hacienda de la Junta y anteriormente de Salud, formó parte del equipo de socialistas que se gastaron 680 millones de euros de las arcas públicas y sin ningún control, a través del chiringuito público de la FAFE, en prostíbulos, contratación de personalidades afines al Partido Socialista y en pagar sus prejubilaciones. Alberto Núñez Feijóo ha verbalizado esta tarde lo que está en la cabeza de muchos españoles, la facilidad que tiene Pedro Sánchez para deshacerse de todos aquellos que contribuyeron a auparle al poder. El líder de los populares ha asegurado que un partido en crisis no puede liderar la respuesta a la situación económica nacional. Tiene un enorme talento para buscar culpables, para cesar esos culpables y para ir cargándose todas las personas que le ayudaron para llegar a la presidencia del gobierno y a la Secretaría General del Partido Socialista. Es muy difícil que un gobierno afronte una crisis económica cuando el gobierno y el partido está en crisis. Unos entran en esa cúpula socialista y otros ya están de salida. Lo cierto es que el paso de Dolores Delgado por la Fiscalía deja mucho que desear en la carrera fiscal. La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, Cristina Dexeus, ha acusado a la exministra de Justicia de causar, ha dicho, el mayor daño de reputación a la Fiscalía. Señala que Delgado, con esas continuas polémicas, dilapidó la imagen seria que tiene este organismo. Su sucesor, Álvaro García Ortiz, tampoco parece plato de buen gusto para los fiscales. Aseguran que al ser la mano derecha de Delgado todo este tiempo va a continuar con esa línea que marcó su predecesora. Bueno, Sánchez no tiene banquillo, eso es evidente. No hay caras nuevas en esta renovación que debe impulsar al PSOE. Criticaban al partido de Sánchez porque Lastra había sido aparato del partido, porque había vivido gracias al partido, cobrado del partido desde los 16 años. La pregunta es, ¿pero estos que llegan a la cúpula socialista ahora no cojean del mismo pie? Vamos a verlo. Todos sabemos qué puede dar de sí María Jesús Montero o Pachi López, si quieren, pero desde luego no son nuevos. Arrastran más pasado que las momias egipcias. Marizú Montero, que es como la conocen en su familia, por lo menos trabajó poquito, del 95 al 98, llevando la gestión técnica del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Y supo licenciarse en medicina y cirugía, pero se labró el futuro político y dejó de trabajar. Entró en el Consejo de la Juventud en el 86 y luego ya pues elegida por Chávez como viceconsejera de Salud en el 2002, hizo carrera, luego de Hacienda, luego tal, y al final con Pedro Sánchez desde el minuto cero en su gobierno. En su desdoro hay que decir que siendo consejera de Economía, la señora Montero no hizo nada para reclamar en tribunales, para personarse como perjudicado la Junta de Andalucía y reclamar en tribunales el dinero que los amigos de los ERES habían desfalcado de las cuentas públicas andaluzas. Así es que ese es un gran reproche. Lo de Pachi López es peor.
Su currículum se limita a que empezó a estudiar ingeniería industrial. Empezó, nada más. Lleva agazapado tras la política o viviendo de ella desde 1987. Su padre, que era un respetado dirigente socialista, Lalo López, pues aupó a este chico que llevaba la cartera de Nicolás Redondo padre por toda Euskadi. Bien, bueno. Y al final resulta que consiguió que al hijo le considerasen el hijo Lelo de Lalo, como los críticos decían hace muchos años. La verdad es que nadie entiende por qué Pachi López, porque no debe tener nada más, obviamente, pero nadie entiende por qué le llama a Pedro a resolver la actual encrucijada socialista. Y vamos con más noticias. Juanma Moreno ya es presidente de Andalucía. El líder popular ha sido investido de nuevo presidente de la Junta para los próximos 4 años con la abstención de Vox y con toda la izquierda situada en el no. Moreno afronta una legislatura con las manos libres para ejecutar ese programa en solitario y que servirá como campo de pruebas de la receta económica de Feijóo. La base va a ser la rebaja de impuestos y reformas fiscales para aliviar la subida de los precios. Moreno tomará posesión de su cargo este sábado 23 en el Palacio de San Telmo y comenzará a trabajar la semana que viene en el objetivo del nuevo presupuesto para Andalucía. Se acordarán del incendio de Ateca en Zaragoza. Bueno, todavía están ahí en retenes porque no está del todo apagado. Oficialmente, 14.000 hectáreas sucumbieron. Obligó a desalojar a 1.700 personas. Las últimas noticias vienen a contradecir a Pedro Sánchez de forma frontal. Ya saben que se fue a Ateca con el presidente aragonés a decir que la culpa era del cambio climático y que los gobiernos anteriores al suyo no lo habían atendido adecuadamente. Bueno, pues hoy sabemos que el problema que generó el incendio de Ateca fue una actuación humana, fue un incendio provocado. ¿Provocado por qué? Por una chispa que, en fin, ha reconocido esa mala práctica la empresa Landlife, una empresa de origen holandés que se dedica a proyectos precisamente de regeneración de las superficies forestales, de reforestación en definitiva. Lo han reconocido, insisto, y parece que el incendio tuvo que ver con una maquinaria que hacía los hoyos para replantar nuevos árboles. Y en el plano económico, una de las noticias del día, sin duda, es la subida de 50 puntos básicos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Se trata de una subida inédita que no se producía desde hace 20 años y que se ha tomado para frenar esa inflación desbocada en los últimos meses. Por cierto, que esta decisión pone fin a una década de dinero barato que sin duda va a afectar a hogares y a empresas a la hora de financiarse. El Banco Europeo además ha aprobado hoy el nuevo mecanismo de antifragmentación para evitar que se descontrolen las primas de riesgo de países como Italia, como nuestro, como España. Y que no ha empezado funcionando muy bien el primer día de ponerse en marcha. Bueno, Alemania ha empezado a recibir gas de Rusia a partir de las 6 de la mañana de hoy. Es el que llega por el gasoducto del Nord Stream 1. Y justo en el plazo previsto. Resulta que se arbitraron 10 días y se ha puesto en marcha cuando correspondía. Las autoridades alemanas dicen que incluso reciben algo más de gas del habitual en esta época del año, aproximadamente un 10%. Sin embargo, los temores no están siendo acallados y las autoridades alemanas continúan pensando que van a terminar perdiendo el suministro de gas ruso. Bueno, y ante ese escenario parece que Alberto Núñez Feijóo está de acuerdo con esas tesis europeístas del ahorro energético. El presidente de los populares ha propuesto hoy su propio plan de contingencia que incluye medidas como reducir el uso del aire acondicionado y la calefacción. Ojo que entre las más políticas el líder gallego propone reducir gastos superfluos como por ejemplo el iluminado nocturno de los ayuntamientos. Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción. Debemos de bajar el consumo energético innecesario. Debemos de pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía. Bueno, está claro que cada vez son más los dirigentes políticos que abogan por un cambio de hábitos de cara al próximo invierno. ¿Quién piensa a los ciudadanos que debe asumir este recorte en el consumo? Nosotros hemos salido a la calle a preguntar por ello.
Pues siempre y cuando haya un ahorro energético, pues desde luego, pues fantástico. Pues no me parece buena, la verdad. Creo que las farolas aportan una seguridad que deberían aportarla, ¿no?, a mucha gente. Pues me parece bien, porque en realidad pues sería menos gasto para todo lo que es la ciudad y la población. Las luces en la calle nos hacen falta y que eso no es una medida de ahorro. En vez de tener 10 farolas en una calle, podemos reducirlas a 7 para menorar el consumo de energía. Pues me parece una medida ya de combate y de guerra, ¿no? De ya a la desesperada intentar reducir el consumo porque no se plantean otras medidas a largo plazo. Calles como las nuestras, que están muy transitadas, tampoco, hasta que no sea muy de noche, la verdad es que se ve. Pues siempre que haya la suficiente visibilidad, pues si se puede con menos, ¿por qué no? Yo lo que entiendo que si cierto es que la luz tiene un 50%, un 60% de impuestos y esos impuestos los recoge el Estado, pueden reducirlo. Hombre, todo lo que sea reducir, sobre todo los alumbrados públicos. Las estadísticas europeas que resumen cómo van los precios de los combustibles indican que en España abordamos la cuarta semana de caídas de precios de gasoil y gasolina. Un descenso tímido, pero claro, que lleva a gasolina y a gasoil a estar por debajo de los 2 euros. Eso es lo que creen los expertos que está pasando. Pero claro, vamos a ver en qué se define esas 4 semanas de caída de los precios. El precio medio de los carburantes sigue descendiendo en España. Cuarta semana consecutiva de caídas en los precios y en el caso del gasóleo ha descendido por debajo de la cota de los 2 euros el litro por primera vez desde principios de junio. El precio medio del gasóleo se ha situado esta semana en los 1,971 euros el litro y el de la gasolina en 2,26 euros, unos niveles superiores a los de la media de la Unión. Ese importe medio incluye los impuestos, pero no refleja el descuento que entró en vigor desde el pasado 1 de abril de al menos 20 céntimos por litro. Tampoco registra los descuentos superiores que aplican algunas petroleras a los clientes fidelizados. Desde la invasión rusa de Ucrania a finales del pasado febrero, los precios de ambos combustibles se han disparado en torno al 30%. Estas cifras se registran en un entorno de precios elevados del crudo en el actual contexto marcado por la guerra. A pesar de la relajación en sus precios en la pasada semana, este jueves el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba nuevamente por encima de los $100. El Texas americano se intercambiaba a 96,72 dólares. El precio de los carburantes depende de múltiples factores como su cotización específica, independiente de la del petróleo, la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. De este modo, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de la gasolina, sino que lo hace con un decalaje temporal. La cuestión es si esa percepción que se dibuja con esas estadísticas es compartida por los usuarios, por aquellos que pagan lo que sale de la manguera. Sí, un poquito, unos pocos céntimos, pero vamos, no mucho, 3, 4 céntimos así, más o menos. Pero muy poquito, no es normal, pero bueno, es un poquito, sí, ha disminuido un poquito. No he notado nada. No lo he notado, la verdad. Yo no, francamente no. Yo vivo en el extranjero y bueno, solo he echado aquí gasolina una vez y bueno, pues mucho más caro que hace un año. Eché gasolina a la moto antier y me costó casi 8 pavos. Sí, sí. Y la sandía, pero no sé dónde sacan los precios, porque la sandía dicen que había bajado a 73 céntimos, que me digan a mí a ver dónde se consigue la sandía a 0,73 céntimos. O sea, sí que he notado que esto me está subiendo, eso es lo que os puedo decir. La verdad es que no he ido a recargar, o sea que mucho más os puedo decir. Sí, que cada vez es más cara. No es que no lo he notado, es que no te lo puedo decir porque no he echado. Me imagino que no se nota ninguna cosa, ¿no? Que sigue estando carísima, vamos. Y Bankinter ha cargado hoy contra el impuesto a la banca anunciado por el Gobierno. Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, asegura que se trata de una medida injusta y que la banca ya paga más por el impuesto de sociedades que el resto de compañías. No descarta la entidad bancaria llevar al Gobierno a los tribunales si existiera algún resquicio legal para hacerlo. Y la otra cara de la moneda es la que propone Podemos. Echenique ha dicho hoy que pedirá hasta 10 años de cárcel para aquellos directivos que repercutan este impuesto a sus clientes. Nuestra propuesta para un nuevo delito en el Código Penal de repercusión de precio. Nosotros pensamos que eso es una práctica que atenta contra el interés general y por eso pensamos que hay que incluir un nuevo delito de repercusión artificial
los precios de modificaciones impositivas. Y hemos enviado, como digo, esta propuesta al socio para que la pueda valorar y para que podamos ver si se puede incluir en la propuesta de impuestos que se va a presentar en las próximas semanas. La compañía CS ha vendido a Cúbico 2 parques eólicos de Uruguay de 102 megavatios. La venta de los parques, situados en los municipios de San José y de Flores, permite a la firma británica convertirse en el mayor operador privado de activos renovables de Uruguay. Dos exjefes de ETA, Anza y Amboto, hoy tenían que declarar en la Audiencia Nacional. No lo han hecho porque se han acogido a su derecho a no hacerlo, a no declarar, con curiosas manifestaciones. Anza dice que ya cumplió en Francia por pertenecer a ETA y que no considera que sea oportuno declarar en una causa en la que se les persigue a ambos por el haber ordenado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua. En lo que toca a Amboto, ya es distinto. Ella lo que dice es que fue entregada a Francia por hechos distintos a los que ahora se investigan, así es que se acoge al derecho a no declarar. Nos encontramos en la Audiencia Nacional, donde esta mañana el juez Manuel García Castellón ha citado como investigados a dos exdirigentes de la cúpula de ETA, a Miquel Ansa y a Amboto, por el caso del secuestro y el posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, que hace escasos días cumplía 25 años. Este último, Miquel Ansa, se ha negado a declarar y su abogada nos ha dicho que se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido salir del territorio español. Y se ha negado a declarar porque, según él, ya cumplió condena en Francia y no ve el por qué tiene que cumplirla también ahora aquí en España. Por su parte, una miembro de la Asociación Dignidad y Justicia, que ha sido la encargada de poner esta nueva querella, ha dicho que esto supone un respiro porque cree que la justicia se ha posicionado bastante lejos de lo que piensa el actual Gobierno de España. Consideramos que estos procedimientos no tienen ninguna base ni en legislación ni en la jurisprudencia y suponen, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista jurídico, una situación excepcional y diríamos que un atropello, y nos traen al recuerdo los peores tiempos de lo que se llamó la ingeniería jurídica. Un informe de la Guardia Civil pues valía más, como se pretende ahora que valga, más que lo que dicen jueces y tribunales. En el caso de Miquel Ansa, él ha manifestado que ya había sido condenado en Francia por su pertenencia a la organización terrorista y por lo tanto que no tenía nada más que decir. Y en el caso de Amboto, pues como no ha sido entregada temporalmente por parte de Francia, se ha acogido al principio de especialidad y no obstante ha dicho que no quería declarar. Fin de la era Draghi. El primer ministro italiano ha dimitido hoy por segunda vez. Esta vez el presidente de la República sí le ha aceptado la dimisión. Italia va a ir a elecciones concretadas para el 25 de septiembre y Europa tiembla. Europa tiembla porque el gobierno que salga de esas elecciones a las que han sido convocados hoy, pues quizá no será tan sumiso como Draghi a la hora de aceptar las sanciones impuestas a Rusia. Quizás tenga otras ideas y sobre todo porque es un material altamente explosivo la economía italiana que pues tenía al frente a un garante, a un avalista, que es Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, el hombre que nos sacó de la crisis de 2008 con aquello de haremos lo necesario para salvar al euro. Bueno, pues ese hombre ha conseguido mucho dinero para Italia, financiado al 0,5%, un chollo, a 10 años, y además era el garante de que todo se estaba ahormando en esa economía que tiene un 150% de deuda sobre su Producto Interior Bruto. Así es que ahora muchos están temblando. Bueno, y la ola de calor sigue causando estragos en la capital. El Suma 112 ha confirmado hoy la muerte de otro trabajador por un golpe de calor. Se trata de un hombre de 56 años que trabajaba buzoneando publicidad en los chalés de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama. A la llegada de los sanitarios, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y presentaba una temperatura de 42 grados. Ojo, porque el Instituto de Salud Carlos III estima que se han producido ya más de 200 muertes por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid en los últimos 7 días. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente si deciden pues, compartir con nosotros
esa feliz noche. Y que se proteja mucho de esta ola de calor, que si Dios quiere terminará pronto. Les dejamos ahora con El gato al agua, ya saben, esa cita a las 10 menos cuarto y nosotros volvemos mañana, pero a las 8:30. Hasta mañana.